vectoriales, vieron espacios vectoriales y cualquier espacio vectorial en un campo. Pero nos gustaría de alguna manera ver espacios vectoriales, o sea, distinguir cuando dos espacios vectoriales sean casi iguales, que se comporten igual, mas no sean iguales, ¿no? Entonces, un ejemplo es este de acá. Consideremos el conjunto R2, producto cartesiano R. ¿Alguien me puede decir cómo se ve esto o cómo se imaginan que se ve esto? El espacio. El espacio, bueno, o sea, el espacio, ¿no? O sea, esto. ¿Sí? O sea, pero no son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque conjuntistamente los elementos de aquí se ven como parejas ordenadas, tal que el primer elemento es una pareja ordenada y el segundo es un elemento. Y los elementos de acá se ven como un A, B, C. Entonces los elementos no son iguales, pero esto se comporta como si fuera el espacio, ¿no? El espacio cartesiano. O sea, podemos sumar y así. Entonces estos están de alguna manera relacionados, ¿no? Mas no son iguales. Entonces en términos de álgebra decimos que son isomorfos. Y usamos este simbolito de acá. O sea, no son iguales, pero son isomorfos. Y pues nos gustaría hacer esto con todos los R espacios vectoriales, ¿no? O sea, de alguna manera ir clasificando, ir etiquetando. Por ejemplo, que este de acá se ve como este. Y entonces podemos decir que están como en la misma clase de equivalencia, convenientemente. Y vieron ayer el teorema de que toda relación de equivalencia te induce una partición, ¿no? Entonces, si esto en efecto fuera una relación de equivalencia, es decir, espacios isomorfos que están en la misma clase, entonces ya tenemos una partición de todo el espacio, de todo el conjunto, bueno, no es un conjunto, de toda la clase de espacios vectoriales, de espacios vectoriales y así, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a dar un poco de repaso de los conceptos que vieron ayer para que se quede más claro. Ayer no vimos la definición de partición. No, bueno, ahorita la doy. Comienzo con eso. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Por qué nos interesa siempre ver como el cociente? ¿El cociente? Ajá. Porque el cociente va... O sea, tenemos aquí un conjunto. Entonces tenemos aquí las clases que induce una relación de equivalencia o la partición. Y entonces el cociente va a ver justamente a estos espacios que son isomorfos, que están en la misma clase de equivalencia, como iguales. Entonces con el cociente, en lugar de tener todo el espacio, lo único que tienes son puntitos, que cada punto representa una clase. Entonces el cociente te achica tu espacio. Es para clasificar más fácil. Sí. ¿Alguien tiene borrado? Entonces comenzamos. Definición. Un conjunto de potencia de X es una partición y número 1, el vacío no está en P. Número 2, para todo A y todo B en B que A sea diferente de B, implica entonces que su intersección es vacía. Y tercero, la unión de P es todo X. Bien. Entonces aquí con lo que queremos capturar con esta definición es que tenemos un conjunto X. Luego tenemos una subcolección de subconjuntos de X, tales que el vacío no está aquí. ¿Por qué? Porque queremos hacer una partición de X, ¿no? O sea, lo queremos dividir así, digamos que lo partimos en A, B y C, de tal manera que o dos elementos de la partición P consta de A, B, C, o dos elementos de la partición son iguales, por ejemplo, tomamos A y tomamos A, son iguales, y en caso de que no sean iguales, te va a implicar que su intersección es vacía. Por ejemplo, A y B, aquí en el dibujito, pues, es vacío. Ahorita doy un ejemplo más específico, pero esto es para que entiendan la definición. Y por último, que la unión de la partición, que ¿qué es la unión conjuntistamente? Son los elementos de los elementos.
¿quiénes son los elementos de P? A, B, C. Entonces, ¿quién está en la unión de P? Los elementos de los elementos, es decir, todos los elementos que están en A van a estar en la unión, todos los elementos de B van a estar en la unión, todos los elementos de C van a estar en la unión. Entonces, cuando te agarran la unión de todo eso, te tiene que dar el conjunto que estás particionando. ¿Hasta aquí dudas con la definición? Bien. Entonces, para que quede más claro, vamos a dar ejemplos. Vamos a ver, ejemplo 1, nos agarramos X, el conjunto que consta de los números 1, naturales, hasta el 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una partición? Pues tomar 1, 2, 3, 4, 5. sería tomar el conjunto que tiene al conjunto que solo consta del 1, al conjunto que solo consta del 2, y así, ¿no? Esto es una partición. ¿Están de acuerdo que esto es una partición? Sí. Bien. Entonces esto sí es una partición. Y ahora, si no nos gustan los conjuntos unitarios, pues los podemos hacer más amplios, ¿no? O sea, digamos que tiene al conjunto que tiene al 1, al 2, y al 3, y al conjunto que tiene solamente al 4 y al 5. ¿Y esta es una partición? Sí. Sí. Y ahora vamos a dar a este mismo, pero un poco modificado. Vemos que tenemos 1, 2, 3, y al 3, 4, 5. ¿Esto es una partición? No. ¿Por qué no? La intersección no es vacía. De estos dos. Pero antes de eso, No son iguales. no son iguales, porque el 1 está aquí y el 1 no está aquí. Entonces ya, por la suma de extensión de teoría de conjuntos no son iguales. Entonces esto no es una partición. Y un último ejemplo. Digamos que agarramos ahora este mismo, lo que tiene al 1, al 2 y al 3, tiene el vacío, tiene al 4 y al 5. ¿Esto es una partición? No. ¿Por qué no? Porque el vacío pertenece a P y esto no debería pasar porque por el inciso 1. Bien. Entonces, vamos a dar un segundo ejemplo. Digamos que ahora X es el conjunto vacío. Entonces, ¿quién se imagina que sería una partición para X? El mismo vacío. Una partición sería el vacío mismo. Pero esto, Pero ya- ¿no? Cuando dice esto, ¿ustedes qué dicen? No, sí. ¿Por qué no? Porque ahí P es igual al vacío. Ah. No es lo mismo que lo contengo. Que sea un O elemento. sea, el vacío no está en el vacío, esto es falso. O sea, aquí hay que diferenciar al vacío como conjunto y al vacío como elemento de un conjunto. ¿Sí? Entonces te lo puse para que vieran esa distinción. Y un ejemplo, pues estos ejemplos son como muy conjuntistas, muy aburridos. Pero un ejemplo que tiene un poquito más de mañas. Siguiente. Vamos a inspección. Vemos que X es el plano cartesiano. Pues una manera que podemos hacer para particionar el plano sería tomando las rectas horizontales, ¿no? O sea, nos tomamos esto, y así una infinidad de estas rectas que sean como pues, hilos muy, muy finitos, una cantidad infinita de ellos, y ya esa es una partición del conjunto, ¿no? Si lo escribimos matemáticamente sería el conjunto de los conjuntos R producto cartesiano X, tal que X está en los reales, ¿no? Sí, así. ¿Están de acuerdo con esto? Esto dice lo mismo que quise decir intuitivamente. ¿Y están de acuerdo que es una partición, no? Sí. Así sin hacerlo matemáticamente, pues nos tomamos dos tiras aquí con diferente altura y su intersección es vacía. Nos tomamos un punto y este tiene una tira que pasa por él, entonces ya se cumple lo tercero y ninguna de estas tiras son vacías. ¿Bien? Entonces ya con eso vemos que esta es una partición más interesante, ¿no? Bien.
Entonces, ahora voy a dar la definición que vieron ayer de relación. Voy a comenzar con la de relación y luego doy la de relación de equivalencia. ¿Hasta aquí dudas? Sea X un conjunto. Decimos que R, subconjunto de X a la N, es una relación n-área en X. ¿Hasta aquí dudas? Bien. Y en el caso n igual a 2, R es una relación binaria. Entonces esto ya recupera lo que vieron ayer. Y ahora sea R una relación binaria en X. R es de equivalencia. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es de equivalencia? ¿Sí? Reflexiva, transitiva y simétrica. Entonces es reflexiva. ¿Quiere decir que sea reflexiva? Para todo X en X, X está relacionado consigo mismo. X, X Pertenece a la relación. está en R, ¿no? Espero que no los confunda la notación con cuantificadores. Estoy acostumbrado a usar. Y luego segundo, que para todo XY en X, si X, Y está en R, esto te va a implicar que Y, X está también en R, ¿no? Y por último, para todo X, Y, Z en X, que X, Y esté en R y que Y, Z también esté en R, te va a implicar que X, Z está en R, ¿no? Entonces aquí estoy utilizando la relación de forma conjuntista, porque ¿qué es una relación binaria? Un subconjunto de pares ordenados de X. Entonces, que X esté en R significa que X está relacionado con X. La notación que usan es esta. Y esta se usa como para, o también usan esta. Y esta notación es un poco para cortar lo que formalmente significa. ¿Hasta aquí dudas? De relación. Sí. Bueno. Si no hay dudas, entonces podemos dar un ejemplo. Pero antes de dar un ejemplo, me gustaría dar un repaso de algo de señal 1. Que es que todos se acuerdan que es una transformación lineal. Es una función que abre sumas y saca escalas. Ajá. Igual la voy a dar por si no se acuerdan. Entonces, sean V y W, K espacios vectoriales. ¿Qué significa que sean K espacios vectoriales? Que son espacios vectoriales con campo base K. Y entonces esto evita ambigüedades de que si W espacios vectoriales y no sabes en qué campo están o porque esté en diferente campo, no. Por una transformación lineal ocupas que los dos espacios vectoriales estén en el mismo campo, ¿sí? Entonces, sean esta es una función T que vaya de V a W, es transformación lineal. Bueno, si queremos ser más específicos, decimos que transformación K lineal. ¿Sí? Número 1 se comporta bien con la suma, es decir, para todo XY en V, T de X más Y
es lo mismo que t de x más t de y. Segundo, que para todo elemento del espacio vectorial y que para todo escalar en el campo también se comporta bien. Es decir, t de lambda x igual a lambda x. ¿Bien? ¿Dudas con esta definición? No. Ya la conocían, ¿no? Entonces también algo que debieron haber visto en lineal 2 es cuando esta cosa es un isomorfismo. Que es sea T se ve a W K lineal. Aquí digo que es K lineal, ya no hace falta especificar estos espacios vectoriales en qué campo son, ya lo estoy diciendo aquí. Si T es biyectiva, entonces T es un isomorfismo K lineal. Y esto lo pongo en corchetes porque solo lo vamos a decir cuando sea necesario especificar. Porque isomorfismo hay de muchas clases, ¿no? Y lo voy a mejorar. Y en caso de existir, al T decimos que V y W son isomorfos como K espacios vectoriales, ¿no? Y se denota de la siguiente manera. Se denota ponemos la V, ponemos este símbolo como de relación, un igual, un W, y queremos ser más específicos, porque son isomorfos. ¿En qué sentido? En el sentido de K espacios vectoriales, ponemos una acá abajito, y luego lo que nos va a ayudar para las cuentas es que bajo qué isomorfismo, bajo el isomorfismo T, la T la ponemos arriba. Entonces, ¿hasta aquí dudas? Estamos diciendo que dos espacios vectoriales en K son isomorfos si hay un isomorfismo entre ellos. ¿Qué es un isomorfismo? Una transformación K lineal que es biyectiva. Entonces, recordemos una cosa. Observación. Si T es K lineal biyectiva, entonces, ¿la inversa es lineal o no lo es? Sí. ¿Sí? Entonces, la inversa es K lineal también. ¿De todos les queda bien claro esto? ¿De que la inversa es lineal? Sí. ¿O quieren que lo hagamos? ¿No? Bueno. Entonces, por esta observación de aquí, estamos diciendo que un isomorfismo nos hace viajar de V, un K espacio vectorial, a un W, K espacio vectorial, que es biyectiva. Es decir, todo esto está cubierto por todos los elementos de aquí. Y luego, si sumamos un XY acá, da igual a que lo sumemos y luego le aplicamos la T. Así individualmente le aplicamos la T y luego hacemos la suma. ¿Se queda claro? Eso es prácticamente el inciso de aquí, ¿no? Entonces, un isomorfismo nos está dando como una correspondencia de dos espacios vectoriales que se comportan similar, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo en un inicio. Entonces, de aquí la noción de isomorfismo, ¿no? Si quieren como un paréntesis, T
es muy común en la divulgación matemática que cuando se explique topología digan que una dona es lo mismo que una taza, ¿no? Incluso está ese meme de Office donde dice que los veo exactamente igual, ¿no? Un topólogo ve una dona igual que una taza. Pero si somos rigurosos matemáticamente, lo que está pasando es que hay una correspondencia objetiva tal que respeta la estructura que la dona y la taza tienen. Esta estructura es la de espacio topológico. Entonces esa función es continua, biyectiva, y su inversa también es continua. Entonces los elementos de acá se comportan como los elementos de acá. Por eso decimos que son isomorfos, como espacios topológicos. Y lo mismo estamos diciendo aquí. Es indistinto ver a V y a W porque se comportan similar, ¿no? ¿Y qué era lo que estábamos viendo en un inicio? Que esto se comporta similar a esto, aunque no sean iguales, ¿sí? Entonces esto nos sirve para la clasificación que buscábamos, porque si se comportan igual podemos decir que son el mismo, ¿no? ¿Y será cierto que la relación de isomorfismo es de equivalencia? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Compones funciones y ya por eso. Entonces vamos a ver. Parece que sí. Parece que sí. ¿Sí? Pues resulta que sí. Y lo vamos a ver. Observación. Uno. Según la definición, uno ya la borré, pero ¿qué ocupamos? Que sea reflexiva, ¿no? ¿Un espacio vectorial es isomorfo a sí mismo? ¿Mediante qué función? La identidad, ¿no? Entonces, 1. V es isomorfo a sí mismo mediante la identidad V, ¿no? ¿Esto queda claro? Segundo, buscamos que se conmute, ¿no? Entonces, si V es isomorfo a W como que espacios vectoriales bajo la función T, entonces pasará que W es isomorfo a V. ¿Por qué? La inversa. Y la inversa también es lineal, ¿no? Por la observación de aquí. Entonces, W es isomorfo a V con cada espacio vectorial bajo la función la inversa de la función de allá, ¿no? Y tercero, V es isomorfo a W como cada espacio vectoriales bajo T, y W es isomorfo a U, no, a Z, mejor, como cada espacios vectoriales bajo U. Entonces, V es isomorfo a Z, como cada espacios vectoriales, ¿con qué función? La composición. La composición, ¿no? U compuesta con T. ¿Por qué? Porque la composición de funciones calineales también es calineal, lo vieron en lineal 1. Entonces, ¿esto claro? Pregunta, en la observación, la inversa también es biyectiva. Sí. O sea, es calineal biyectiva también, ¿no? Entonces, ahora sí podemos dar el ejemplo, ¿o no? Observación. Sea vec índice K como V con una suma con un producto escalar tal que V es espacio vectorial, ¿no? Entonces aquí que estoy definiendo la colección de los K espacios vectoriales. Luego, esta relación que vive en esta cosa de acá, lo voy a poner acá. Es relación de equivalencia. A ver, ¿esto que puse es cierto o es falso? ¿Cierto? Exacto.
chequen la definición de relación y chequen esto y vuelvan a pensar si esto es cierto o es falso. ¿Puedes volver a explicar la notación de... Desde luego. Ajá, del conjunto? Ah, esto es un... ¿esto? Todo eso en cuadrito. Sí. Ah, pues voy a anotar vect, subíndice k, como todos los v, con una suma, con un producto escalar, tal que esto es un k espacio vectorial. Esta es la colección de todos los k espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Y luego, antes definimos la relación de isomorfismo, ¿no? O sea, V es isomorfo a W si existe una transformación lineal binaria. Entonces eso es lo que estoy diciendo, que la relación de isomorfismo vive en este producto cartesiano, porque relaciona un V, que es espacio vectorial, con un W, que es espacio vectorial. ¿Sí? Entonces ya pueden contestar lo que les dije. Sí, sí, es de claridad. Sí. Es lo que acabamos de hacer, ¿no? Vale. Esto sí es una relación de equivalencia, pero no lo es. Porque hay un detalle. Y es que en la definición que les puse arriba, dije que una relación es un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto. Y esta cosa que definí aquí pues, es enorme, ¿no? Y no sabemos si es un conjunto. Y resulta que teóricamente no es un conjunto. Es demasiado grande para que sea un conjunto. Y si en la teoría de conjuntos permitimos cosas como esta, entonces llegamos a la paradoja de Russell. Entonces esto realmente es una clase, porque no es un conjunto en el sentido estricto. Pero igual podemos hacer clases en relaciones de equivalencia, o sea, podemos hacer relaciones de equivalencia en clases y particiones y no importa. Solo es como un detalle técnico que hay que mencionar. De hecho, hay algunos autores que cuando toman relaciones en clases lo llaman relacional en lugar de relación. Pero es como un poco confuso, entonces no lo vamos a considerar aquí. Y quédense con que esto sí es una relación de equivalencia en esto, salvo por ese detalle. Sí lo es. ¿Y todo bien? ¿Nos confundió? ¿No? Sí. Si le pones clase en lugar de conjunto, ¿en qué cambia? Ah, ¿Explota todo? nada, en la axiomática. O sea, ya no te tomas la teoría de conjuntos ZGC, sino que tomas una teoría axiomática de clases. ¿Y qué es una clase? Es- Perdona, no soy confundista. Una clase es... No sé ni de lo que... O sea, ¿cómo defines a los conjuntos en superior 1, no? Como todos los X, tal que, no sé, digamos, phi de X, digamos que phi de X es una fórmula. Por ejemplo, X igual a X es una fórmula, ¿no? Entonces podemos definir el conjunto de los X, tal que X es igual a X. Y ya decimos que esta colección ingenuamente es un conjunto. Pero pues esto no es un conjunto, esto es una clase. Porque toda aquella colección que quede determinada por una fórmula en la teoría de conjuntos es una clase. Y los conjuntos son aquellos que se rigen bajo los axiomas de teoría de conjuntos. Extensionalidad, axioma del par, todos esos. Oh, ok. Vale, por eso. ¿Más dudas? No recuerdo de salvo, ¿por qué no es Ah, porque cuando di la definición de relación de equivalencia, dije que tomamos un conjunto X y luego una relación va a ser un subconjunto de cierta potencia, bueno, cierto exponente de X, ¿no? Pero esto de acá no es un conjunto, es una clase. Entonces con esta definición no sería una relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Más dudas? Sí. Va. ¿Qué era esto? 35. Quedan una 35. Todavía tenemos tiempo. Bien. Entonces ahora
vamos a ver un teorema. Teorema. Vamos a ver el teorema de que relación de equivalencia. Sí, solo sí, partición, ¿no? O sea, una relación de equivalencia en X induce una partición del conjunto X y viceversa. Una partición que va a definir una relación de equivalencia. Entonces, ¿por dónde empezar? O sea, ¿qué implicación les gustaría que viera primero? Relación de La ida. ¿La ida? ¿Esto implica esto? Entonces, sea este simbolito Sims, una relación de equivalencia. Entonces, P definido como el subconjunto de los conjuntos que consta de los Y, tal que X está relacionado con Y para algún X fijo, es una partición de ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, Las clases de equivalencia. ajá, las clases de equivalencia van a formar una partición del conjunto. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Tomo una relación, me tomo las clases de equivalencia y ese subconjunto de los subconjuntos va a ser una partición del conjunto. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Entonces comencemos viendo los incisos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver para que sea una partición? ¿O qué podemos ir viendo? Que sea distinto del vacío. No, que el vacío no pertenezca. Es diferente que P sea no vacío a que el vacío pertenezca en P. Porque vimos el ejemplo, ¿no? Una partición del vacío es el vacío mismo y esta partición es el vacío. Pero queremos ver que si un elemento pertenece a la partición, esa partición de la partición es no vacío, ¿no? Uno, el vacío no debe pertenecer a P. Dos, si A, B están en P, entonces A intersección B es vacío. Y tercero, la unión de todo P es X. Sí, entonces, aquí tenemos que ver que el vacío no está en P. Entonces, ¿cómo haremos eso? Pues nos tomamos un elemento en P y tenemos que ver que es no vacío. De esa manera el vacío no está en P. ¿De acuerdo? Entonces, sea A. ¿Y vamos a ver los elementos de P? Como los relacionados con un X, ¿no? Entonces, digamos que estos son los Y, que están relacionados con X, para algún X en X. Y ahora queremos ver que A es no vacío. ¿Se les ocurre cómo podemos ver esto? O sea, queremos hallar un elemento que vive en A de tal manera que A sea no vacío. Pues X, ¿no? ¿Y por qué? Porque X siempre va a estar relacionado con Ajá. Como X, que diga como sim, es reflexiva. Entonces X está relacionado con X y por tanto X está en A y por lo tanto A no vacío y por lo tanto al vacío
no pertenece en P. ¿Está aquí claro? Y ahora lo segundo que tenemos que ver es que si tenemos dos elementos que son distintos, entonces su intersección es vacía. Entonces sean A y B elementos de la partición tal que A es diferente de B. Y vamos a suponer que esto es no vacío. Supongamos que A intersección B es diferente del vacío. Entonces existe Un elemento en los dos. un elemento en los dos. Y luego conectamos ahí la relación. Entonces existe un Z en X tal que si A consta de aquellos elementos que están relacionados con X y B consta de aquellos elementos que están relacionados con Y, para algunos YZ sería XY en X, entonces suponemos que esto es diferente del vacío. Entonces existe un Z tal que Z está en la intersección de ambos, ¿no? Y luego decimos que si A son todos aquellos elementos relacionados con X y B son todos aquellos elementos relacionados con Y, entonces que Z esté en la intersección significa que Z está en A. Entonces en particular Z está relacionado con X. No, y que esté en B significa que esa Z está relacionada con Y, ¿no? Y Y está relacionado con Z. Entonces, ¿qué dijimos? Que la relación conmuta, ¿no? Entonces, esto se puede decir como Z relacionado con Y, ¿no? Entonces volvemos a escribir. X está relacionado con Z y volteando esto, Z está relacionado con Y. ¿Y esto por qué se puede? Porque es relación de equivalencia. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos esto de acá? X está relacionado con Y por transitividad, ¿no? Entonces, Pertenece a la relación. Es la misma clase de diferencia. entonces A es igual a B, ¿no? ¿Por qué? Porque si un elemento está aquí, está relacionado con X y luego está relacionado con Y y por lo tanto pertenece aquí, y entonces con eso ya tenemos esta contención acá. Y ahora para esta contención, si un elemento está relacionado con Y, por esto acá está relacionado con X y por lo tanto está en A. Entonces estos conjuntos tienen los mismos elementos y por lo tanto son iguales, ¿sí? ¿Qué vamos a ir con la profa, no? La demostración que es larga. Está corta, ¿no? No, o sea, bueno, esa parte de que sí solo así, de que si están relacionados, la clase es la misma, si no están relacionados, las clases son distintas. Pues con ella lo veo más detalles. Ajá, entonces que aquí llegamos a que son iguales. Pero supusimos que eran distintas. Entonces esto nos da una contradicción. Y esa contradicción puede suponer que esto era diferente de vacío. Por lo tanto, esto es vacío. Y entonces ya tenemos el inciso 1, el inciso 2, falta el último inciso.
como P es subconjunto de la potencia de X, entonces la unión de P es subconjunto de X. ¿Está aquí claro? Los elementos de P son subconjuntos. ¿Quiénes son los elementos de la unión? Los elementos de los elementos. Los elementos de aquí son subconjuntos. Los elementos de subconjuntos vuelven a ser elementos. ¿De quién? De X. Entonces esta contención se tiene. Y ahora para ver la otra contención, tomamos sea X en X. Entonces, X pertenece a la clase de al conjunto de los Y, tal que X está relacionado con Y, porque X está relacionado con X. Por lo tanto, X es un elemento de un elemento de P, ¿no? O sea, P, la que diga X, pertenece a esta cosa de acá, y esta cosa de acá pertenece a P. Por lo tanto, X está en la unión de P. Por lo tanto, X está contenido en la unión de P, y por extensionalidad, X es igual a la unión de P. ¿No? Entonces, con esto ya tenemos que, dada una relación de equivalencia, inducimos una partición, ¿no? ¿Hasta aquí dudas? ¿Queda todo claro? ¿Qué horas son? 48. Entonces vimos que tenemos esta flecha de acá. Relación de equivalencia induce una partición. Y ahora queremos la flecha de acá. ¿No? Tenemos que lema sea P partición. Entonces, la relación da por X, Y, al que existe A en P, al que X está en A y está en A, es relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos una partición y luego vamos a definir una relación diciendo que X está relacionado con Y si existe un elemento de la partición tal que X y Y están en ese mismo elemento de la partición. O sea, lo que estamos queriendo decir es, tenemos una partición, tenemos elementos que viven aquí, ¿no? O sea, aquí un X y aquí un Y. Si X y Y están en la misma parte de la partición, entonces X y Y están relacionados. Y esa es la relación que definimos aquí, y esa relación decimos que es de equivalencia. ¿Sí? Y esto es mucho más fácil de ver. Uno, tenemos que ver que es reflexiva. Entonces, si X está en X, entonces, como P es partición, ¿qué satisface? Que X tiene que estar en la partición. Ajá, que la unión de los P te da todo el espacio. Entonces, X está en X, pero esto es la unión de P. Entonces, existe A en P tal que X está en A, ¿no?
Por lo tanto, x, x pertenece a la relación. O x está relacionado con x. ¿Se entendió? Y ahora lo segundo que tenemos que ver es que conmuta y también es fácil. Si x, y está en la relación, entonces de la definición existe un A en P tal que x pertenece a A y x implica y pertenece a A, ¿no? Entonces, de lógica vieron que la conjunción conmuta, ¿no? Entonces dijimos x está en A y y está en A, y lo mismo decir y está en A y x está en A, no importa. Entonces y está en A y x está en A, pero por como se definió, esto implica que la pareja y, x también está en la relación. ¿Entendió? Y por último, ya. y y, z están en la relación, entonces existe un A en la partición tal que x está en A y está en A, y existe un B en la partición tal que y está en B y z está en B. Afirmo que A es igual a B. Pues, si se diera el caso en que son distintos, entonces y pertenece a la intersección de estos dos elementos de la partición que son distintos. Entonces esto sería diferente del vacío, pero esto contradice el hecho de que P sea una partición. Por lo tanto, A es igual a B. Por lo tanto, x, y, z están en A. Por lo tanto, como x y y están en el mismo, comparten un elemento de la partición en el que están, o sea, digamos que aquí está x y aquí está y, x, z, entonces están relacionados, ¿no? Entonces, por lo tanto, x, z también está. Y ya que vimos todos los incisos, decimos que esta cosa de acá es la relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces ya vimos la relación de equivalencia con una partición y viceversa. Partición te da relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Me pueden decir a qué hora son? Entonces ya para terminar, vamos a conseguir toda la sección. Lo de que sea distinto de vacío es porque el vacío está en varios sitios, no puede estar en B, ¿verdad? O sea, si tienes una partición, de nada sirve tener una parte vacía. Y porque si tienes una parte vacía, entonces la segunda condición ya no se satisface. Porque puedes tener A no vacío
Y esto y su intersección es vacía. Entonces, por comodidad, asumimos que el vacío no está en la partición. Entonces, ahora supongamos que todo este espacio de acá son de la clase de los K espacios vectoriales. ¿Y qué vimos? Vimos que la relación de isomorfismo es de equivalencia. Vimos que una relación de equivalencia induce una partición. Entonces, la relación de isomorfismo, ¿qué va a hacer en la clase de los K espacios vectoriales? Los va a partir. Pero antes de que parta, ¿ustedes están de acuerdo en que podemos clasificar a los K espacios vectoriales como aquellos de dimensión finita y aquellos de dimensión infinita, ¿no? ¿Alguien tiene un ejemplo de espacio vectorial de dimensión infinita? Los polinomios. Polinomios. Y luego si nos vamos más allá, el conjunto de los polinomios es un conjunto, un subespacio del conjunto de funciones continuas que caen en un campo. Entonces tenemos, aparte de los polinomios, todavía espacios más infinitos, ¿no? Entonces, hay un teorema que vieron en lineal 1 que te dice que si la dimensión de V es igual a la dimensión de W como K espacios vectoriales, en el caso finito, entonces ¿qué se tiene? Son isomorfos, son de Son isomorfos. Entonces V es isomorfo a W, ¿no? Entonces, ¿esto de qué manera parte al conjunto? En la parte finita, aquí vamos a atender a los espacios vectoriales sobre K de dimensión 1 a los de dimensión 2 y así. Entonces ya tenemos de alguna manera clasificado, particionado a los K espacios vectoriales de dimensión finita. Por ejemplo, si en lugar de K tomamos R, entonces en la clase de equivalencia de los K espacios vectoriales de dimensión 4 tenemos tanto R4 como al espacio de matrices de 2×2 en coeficientes en los reales. Entonces vamos clasificando a los K espacios vectoriales, pero eso es algo que se puede hacer solo en dimensión finita, porque aquí en dimensión infinita, con que tengan la misma territorialidad, ya no son isomorfos. Entonces, esta parte de K espacios vectoriales es más salvaje y se estudia en cursos de análisis funcional. Entonces, pues bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el martes. Gracias.